Buenos días y buenas tardes a todos. En esta comunicación presentamos algunos avances y nuevos desarrollos del proyecto Coordina, el corpus diacrónico del español de Norteamérica. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a los organizadores de este encuentro, de esta 12ª edición del Congreso Internacional de Lingüística de Corpus, la aceptación de nuestra propuesta, así como a los otros colegas y compañeros de sesión y a los asistentes que nos están escuchando en este momento. El corpus diacrónico del español de Norteamérica se enmarca en un proyecto de investigación financiado y apoyado por la Comunidad de Madrid para el periodo 2019-2023. Está coordinado desde la Universidad de Alcalá por el Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español, el Grupo GITE, y es un proyecto colaborativo, es decir, es un proyecto que está abierto a la colaboración de otros investigadores o equipos de investigación de fuera de la Universidad de Alcalá que comparten objetivos afines, comunes con Coordina y que están interesados en visualizar y visibilizar sus documentos, así como colaborar con nosotros en la codificación y en el estudio de todos estos textos integrados en el corpus, ¿no? Entre otros, queremos destacar la valiosísima colaboración del proyecto Cíbola, coordinado por el doctor Jerry Craddock desde la Universidad de California, Berkeley, así como de otros colegas e investigadores de otras universidades estadounidenses, como en el caso de Patricia Jiménez Eguíbar, Israel Sanz Sánchez o César Gutiérrez. En el caso de España, también contamos con la colaboración de José Luis Ramírez Luengo, de la Universidad Complutense, y más recientemente tenemos también el placer de acoger entre nuestros colaboradores a la doctora Sonia Caña y al doctor Daniel Villa. Por otra parte, el proyecto Coordina cuenta con la inestimable ayuda de dos filólogos contratados con cargo del proyecto, que son mis compañeros de comunicación, Diego Sánchez Sierra y Marina Serrano Marín, investigadores doctores de la Universidad de Alcalá. En cuanto a la plataforma de codificación informática del corpus, contamos con la ayuda imprescindible de Martin Jansen, de la Charles University de Praga, que es el creador y diseñador de la plataforma TikTok, donde se integra Coordina, así como al inicio del proyecto con la colaboración del doctor Gael Bahamonde de la Universidad de Granada. Como es bien sabido y bien conocido por parte de los que trabajamos en humanidades digitales, en concreto en lingüística de corpus y en edición digital de textos, la plataforma TikTok es un entorno interactivo que nos permite acceder en un único soporte XML a la edición de los textos, tanto en su versión paleográfica como en sus diferentes y diversas presentaciones críticas, así como a los datos etiquetados del corpus, esto es, todo lo que tiene que ver con la regularización ortográfica de los textos, la lematización, el etiquetado morfológico, el etiquetado discursivo, etc. El corpus Coordina está, por tanto, se puede acceder a él a través de la plataforma TikTok. Ya contamos con una web específica dentro del servidor virtual de la Universidad de Alcalá y será de acceso público en pocos meses a partir del verano de este año. Por supuesto, también contamos con la ayuda inestimable de nuestro colega Víctor Caballero Gómez, que es investigador también en la Universidad de Alcalá y que colabora con nosotros en otros proyectos dentro del grupo GITE. En esta comunicación nos vamos a centrar sobre todo en algunos desarrollos que tienen que ver con el análisis lingüístico preliminar, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista léxico de los textos que hemos transcrito y que estamos trabajando en el corpus. La mayor parte de estos textos proceden de diversas instituciones, normalmente archivos o bibliotecas estadounidenses, tanto o sobre todo de California y de Texas. En el primer caso, una buena parte de los documentos proceden de la Huntington Library en San Marino, pero también tenemos algunas piezas
de otras bibliotecas como de la Universidad de Los Ángeles, la UCLA y la USC, pero también de la Bancroft Library en Berkeley o la Sutro Library en San Francisco. Otra gran parte de la documentación procede del rico patrimonio documental conservado en la Benson Library, en la Universidad de Texas, Austin, además de otros archivos en otras localizaciones, como por ejemplo en la Louisiana State University Library en Baton Rouge. La mayor parte de los textos incluidos en Cordina forman parte de una colección documental de la Alta y Baja California de entre principios del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Se trata de un conjunto de cartas particulares, correspondencia de misiones y otro tipo de documentos como inventarios, cuentas, recibos, etcétera, de esta localización. Además, también tenemos algunas otras pequeñas colecciones epistolares de otras localizaciones, especialmente en el sur de Estados Unidos, en particular de Nuevo México y Luisiana. Hasta la fecha hemos preparado aproximadamente casi medio millar de documentos que se reparten en dos periodos históricos. Por una parte, siglo XVIII, desde principios hasta finales, el periodo español, normalmente correspondencia relacionada con las misiones jesuitas y franciscanas, correspondencia particular en su mayor parte, pero también otro tipo de documentos como informes, inventarios, etc. Luego hay otra parte de la documentación, también abundante, digamos, de un segundo periodo, sería el periodo histórico mexicano y estadounidense, entre 1833 y 1892, que por lo general se trata de correspondencia de carácter militar y judicial, correspondencia privada, familiar y otros documentos, inventarios, circulares, notas, etc. En cuanto a la procedencia de los autores o de los escritores, digamos, de estos documentos, de estas cartas, nos encontramos tanto con autores españoles, normalmente por lo general jesuitas, franciscanos, pero también californios, mexicanos y otro pequeño conjunto de documentos relacionados con la inmigración inglesa y francesa en Estados Unidos y México. Por ejemplo, contamos con una pequeña colección de cartas de una familia franco-chilena de gran valor lingüístico y que actualmente se encuentra en fase de edición y de estudio. A partir de este momento, mis compañeros, tanto Marina como Diego, van a hacer referencia como he dicho antes, a algunas cuestiones relacionadas con la morfosintaxis y el léxico de los documentos integrados en Cordina. En este último caso, se hará referencia a interesantes formas identificables como americanismos o indigenismos, en algunos casos de gran valor por representar primeros registros o primeras atestaciones de esas formas hasta el momento, hasta la fecha. Resulta inabarcable comentar pormenorizadamente cada uno de los aspectos morfológicos y sintácticos susceptibles de análisis de las piezas documentales que componen el corpus Cordina. Por ello, nos detendremos en aquellas unidades morfológicas y estructuras sintácticas que ayuden a esbozar las principales características de la lengua de los documentos. En lo tocante a la morfología nominal, la expresión del género y el número se corresponde con el observado en documentos peninsulares del mismo periodo. Por ello, nos detendremos en los procesos de derivación nominal y adjetival. El primero de los procesos de derivación nominal que merece un análisis es la derivación apreciativa mediante sufijos diminutivos. Encontramos ejemplos en hito, como pelo chinito, así como en hillo, un poquillo de tierra. De este último diminutivo encontramos ejemplos como cabesillos, en el que se puede observar el proceso de lexicalización en función del cual el sustantivo derivado pasa a convertirse en una lexía de pleno significado. La forma en masculino alterna en significado y uso con la femenina cabesillas. Respecto a la derivación adjetival, hemos de mencionar el uso del sufijo or para formar adjetivos de verbales como sabidores, visitador, que también existía para los sustantivos. Dicha terminación ya se data en el periodo medieval y se empleaba tanto para el masculino, como en príncipe amador, como para el femenino, bestias bramadores.
Otro fenómeno relevante es el uso del grado superlativo formado por la raíz del adjetivo y el sufijo ísimo. A diferencia de documentación coetánea peninsular en la que dicho sufijo ya no se limita únicamente a los tratamientos de persona o a la calificación de elementos sacros como Ilustrísimo Señor o Santísimo Sacramento, sino que se emplea ya igualmente en los adjetivos no marcados como cultos, los documentos de Cordina parecen mostrar todavía cierta reticencia a emplear ísimo como superlativo en la lengua común. Quizás parte de la población aún sentía dicho sufijo como latinizante o perteneciente a un registro culto. De ahí que sean escasos los ejemplos en los que éste aparece en adjetivos no clasificados como formales. En lo que a la morfología de determinantes y pronombres se refiere, resulta interesante la forma larga grande antepuesta a un sintagma nominal, como en grande ofensa, grande injusticia. Esta variante alterna con la apocopada gran número, gran deseo, por la que parece haber una mayor predilección. Otro ejemplo de forma no apocopada es cualquiera antepuesto al sintagma nominal, como en a cualquiera soldado. Respecto a los cuantificadores que funcionan como términos de polaridad negativa propiamente dichos, esto es, nada, nadie y ningún, aparecen preferiblemente pospuestos al sintagma nominal al que cuantifican, como en no hubieran hecho cosa ninguna. Si bien alguna es el cuantificador empleado mayoritariamente en el corpus como término de polaridad negativa. Si ya resulta llamativo observar el empleo generalizado de cosa alguna, cosa ninguna y ninguna cosa frente a nada o algo, más lo es el uso de la palabra cosa en lugar del cuantificador nada. Como se puede ver en el ejemplo, no sabe cosa. En este y otros casos se aportarán más detalles sobre el fenómeno en la publicación derivada. El sistema de pronombres átonos que predomina en el corpus es el etimológico, es decir, aquel que procede por evolución directa del sistema pronominal latino y que selecciona los pronombres en función del caso del sustantivo al que sustituyen. La presencia de este sistema sería indicio de la existencia de variedades meridionales de la península en la documentación novohispana. En cuanto a la colocación de los clíticos, encontramos ejemplos de proclisis y enclisis. No se ha localizado ningún ejemplo de anficlisis, esto es, la colocación del clítico entre los dos morfos de una variante verbal analítica, como por ejemplo facerloa. Sin embargo, no descartamos su uso, ya que este fenómeno se da en un caso que no implica a un pronombre átono, sino a un pronombre personal. Había él sido causa. En lo tocante al paradigma verbal, podemos dar por concluido el proceso por el que las formas paroxítonas y proparoxítonas de la segunda persona de plural experimentaron la sonorización de la D intervocálica de su desinencia y la sustituyeron por ais en el caso de Hades, eis en el caso de Edes e is en el caso de Ides. Como vemos en el ejemplo, ven acá, veréis qué bonito es esto que hacen estos indios. Únicamente encontramos las variantes con D intervocálica en aquellas partes formulaicas del documento que forman parte de una plantilla no escrita a mano, cuya confección podría ser anterior a la de la escritura del documento. En el modo subjuntivo predomina el uso de la variante terminada en se del imperfecto de subjuntivo frente a la variante en ra, lo cual podría explicarse por los contextos oracionales de aparición de cada variante, por la recuperación del valor de pluscuamperfecto de indicativo de las formas en ra o por una cuestión diatópica. El uso mayoritario de la variante se en lugar de la variante ra se correlaciona con las variedades meridionales peninsulares, cuyos hablantes representaban un gran número en la población de la Nueva España. Por último, destaca la alta frecuencia de aparición del futuro de subjuntivo, sintiere, supiere, pese a ser un tiempo verbal cuya vitalidad en la lengua hablada llevaba en declive desde el siglo XIII y a que sus contextos de aparición son limitados. No olvidemos que solamente podemos encontrarlo en oraciones condicionales y en las adverbiales propias. Una razón que se puede aducir para hallar el futuro de subjuntivo no solo en las partes formulaicas del documento, sino también en aquellas caracterizadas por un estilo más libre, puede ser la interpretación de dicho tiempo como una forma de prestigio y propia de la lengua escrita.
Por otro lado, no son pocos los aspectos léxicos de interés para la historia lingüística y la dialectología histórica del español que permite abordar el corpus cordina. En esta comunicación nos detendremos en algunos de los americanismos e indigenismos detectados en el corpus, comenzando por los primeros. Concretamente por asoleadero, que no se recoge en ninguna obra lexicográfica, pero que, como posible derivado de asolear, tener algo al sol por algún tiempo, probablemente denote un espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, en el que dejar que se sequen al sol frutos, cereales, etc. Quizás estemos ante un mexicanismo, ya que todos los resultados de esta voz proceden de México, donde se documenta por primera vez en 1743, 10 años después del testimonio del Cordina. Avío, que la Academia sitúa con la excepción de préstamo en dinero o efectos que se hace a los labradores, ganaderos o mineros en México, El Salvador, Perú y Bolivia, ya se documenta en la primera mitad del 17 en esos dos primeros países. El sustantivo chino, con el significado de rizo del pelo, es un mexicanismo según la Academia, y así también lo consideraba Ramos y Duarte, en la que hasta ahora constituía la primera documentación del término. En su diccionario de mexicanismos también se recogía por primera vez con el valor adjetival de referido al cabello, muy lacio, si bien la Academia lo ubica hoy en Cuba y Puerto Rico. Otro mexicanismo es el verbo enjarrar, aplicar enjarre sobre algo, y el sustantivo enjarre, del que deriva, que hallamos ya en ese país en el siglo XVIII. Observamos en una carta emitida en Texas en 1733 el verbo arnear, que el diccionario de americanismos ubica con el significado de cribar, pasar por el arnero, en Ecuador y Chile, pero que Boy Bowman localiza en Colombia en 1775, por lo que no solo adelantamos más de 40 años su primera documentación, sino que ampliamos su extensión geográfica más allá de Sudamérica. No podemos saber por el contexto si el machero que se menciona en una carta de Texas responde a la acepción mexicana de corral para machos que recoge la Academia o a la puertorriqueña de cercado de tela metálica en el que se recluyen los pollos hasta los 5 meses de edad, que contempla la Sale, puesto que se usaba para el trigo, así que probablemente se trata de una especie de cercado. El diccionario de americanismos recoge palomino con el valor de caballo o yegua de color amarillo, oro con las crines y el rabo blancos y lo restringe a Panamá. Sin embargo, en un recibo californiano de mediados del 19 lo anotamos con la función de adjetivo, tal como lo registra Boy Bowman en México a principios del 18. Renguear, cojear una persona o un animal, es una variante de renquear presente en México, Cuba, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su mención en una carta de Texas de 1733 nos permite adelantar 83 años la primera documentación del término, el periquillo sarmiento, del mexicano Fernández de Lizardi. También en el siglo XIX encontramos casos en Perú, Uruguay, etc. El toruno, que advertimos en un inventario californiano de hacia 1866, alude al toro que ha sido castrado después de 3 o más años, y aunque no adelantamos la primera documentación en el continente porque Boy Bowman la encuentra en Venezuela a principios del 17, sí que ampliamos su extensión geográfica, pues el diccionario de americanismos lo ubica actualmente en Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. El tular que se menciona en una carta tejana de mediados del 19 alude a un terreno plantado de tule. Esto es una especie de planta de tallo largo con cuyas fibras se tejen petates y asientos de silla. Hoy en día el término se conoce en Honduras y El Salvador según el diccionario de americanismos, pero en el siglo XVIII se documenta solamente en México. Y por lo que respecta a los indigenismos contenidos en el corpus, cabe señalar que la inmensa mayoría proceden del náhuatl, lo cual nos sorprende si tenemos en cuenta que es la lengua indígena que en la época de nuestros documentos tenía mayor presencia, seguido de lejos por el maya, en lo que hoy es territorio mexicano. En primer lugar, anotamos cajete, cazuela honda y gruesa sin vidriar, procedente del náhuatl, y que el diccionario de americanismo sitúa en El Salvador y en México, donde ya se conocía al menos desde 1562. El apax chahuistele puede ser un lapsus calami del escribiente o, más probablemente, una variante epentética con refuerzo velar de chahuistle, un hongo que ataca principalmente al nopal y a ciertas plantas gramíneas como el trigo o el maíz y que se manifiesta en forma de polvillo negro o rojizo en las hojas y los tallos, llegando a secarlos. Procede del náhuatl chahuitl, humedad, y se conoce, al parecer únicamente en México, como mínimo desde finales del 17. El sustantivo comal, del náhuatl comali, denota un utensilio de metal o de barro y de superficie plana o ligeramente cóncava, empleado para cocer tortillas o para tostar granos. Se emplea, según la Sale, en México, donde se documenta en 1532, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También del náhuatl proviene elote, que es como en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador se llama a la mazorca de maíz.
En México se documenta por primera vez en castellano en 1564. El huacal que registramos en una carta de Texas del 18 alude a un armazón parecido a una jaula, hecho de varas o de tablas delgadas de madera que se usa para transportar a la espalda objetos delicados como loza, fruta o verdura. Procede del náhuatl huacali, angadillas para llevar carga en las espaldas, y en la segunda mitad del 16 ya se empleaba en México. Actualmente, además de en dicho país, en Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador y Canarias. Anotamos jacal, del náhuatl jacali, en una carta de Arizona de 1768 con el significado de choza o casa humilde construida con adobe y carrizo. La hallamos por primera vez en castellano en 1562 y actualmente se emplea en México, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Del náhuatl metatl, metate designa la piedra sobre la cual se muelen manualmente el maíz y otros granos con el metlápil. En México, donde se registra en 1575, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En estos últimos países y en Perú, la milpa es aquel terreno plantado de maíz y a veces de otras semillas. Proviene del náhuatl mili, heredad, y pan, en, sobre, y ya se conocía en México al menos desde 1540. Más de 2 siglos después se registra por primera vez, en México concretamente, el sustantivo sarape, que denota una frazada o cobertor, generalmente de lana o algodón, y de colores vivos, y que hoy se emplea en dicho país y en Guatemala, según la Academia. Su etimología es discutida, aunque quizás provenga del tarasco. Tanate, del náhuatl tanatli, es, según el diccionario de americanismos, voz conocida con el valor de canasta de palma únicamente en México, al menos desde mediados del 16. Del náhuatl tapetztli, tapeite designa en México un emparrado o armazón de varas o palos. Al consignarlo en un inventario emitido en Nuevo México en 1816, logramos adelantar 123 años la que consideramos primera documentación del término. Por último, al pasto se le denomina zacate en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Procede del náhuatl zacatl, especie de gramínea, y en México se conocía como mínimo desde mediados del 16. Todas estas voces son, en suma, de gran interés para la historia de nuestra lengua y la dialectología histórica, porque, si bien solo algunas constituyen el primer testimonio en el continente e incluso no figuran en ningún repertorio léxico, todas ellas amplían la extensión geográfica que, de acuerdo con las obras lexicográficas de referencia y los corpus diacrónicos consultados, han tenido a lo largo de la historia. Y para terminar, consignamos aquí las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de la comunicación. Esperamos que este haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.